Bienvenidos a nuestro análisis sobre los movimientos sociales en Colombia y cómo han influido en la agenda política del país. Hoy compartiremos algunas perspectivas por parte del compañero Robinson Riascos y quien les habla, Carol Parias. En Colombia, los movimientos sociales, a través de sus demandas, denuncias y agendas, han evidenciado un problema coyuntural que ha convertido en un denominador común a lo largo de la historia del país. Se trata del predominante distanciamiento entre las élites que han gobernado Colombia y las necesidades de la mayoría de la población. Una situación problemática que ha agudizado la desigualdad, la pobreza y la violencia en las diferentes regiones del país. En consecuencia, se ha generado un acumulado de problemas multisectoriales, entrelazados y perdurables. Al respecto, PECUT, al referirse sobre la incapacidad del Estado y la complejidad del conflicto social en Colombia. Sumado al anterior se encuentra el narcotráfico y el conflicto armado que continúa vigente y actualmente diseminado por todo el territorio colombiano en cientos de grupos que controlan vastos territorios e incrementan la violencia en los campos y zonas urbanas. A su vez, pues el clientelismo y la corrupción política han provocado históricamente que las instituciones públicas siempre hayan sido frágiles y que en el conjunto de la población se instale un desacrédito de la política y una valorización social civil, potenciada a través de proyectos autonomistas y territoriales, que se erigen de las periferias de este Estado fallido. Sin embargo, con el ánimo de intentar generar un gran acuerdo nacional donde se integren estas poblaciones periféricas, en los años 90 surgió la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, convocada en 1991 para promulgar la nueva constitución política para el país y de esta forma cerrar las funciones de la centenaria Constitución de 1886. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, ha influido en la promoción de la democracia y la sensibilización de los derechos humanos en Colombia. A través de su incidencia ha contribuido al desarrollo de políticas públicas y la creación de un marco jurídico que protege los derechos de las víctimas. A su vez, los movimientos estudiantiles han tenido una larga historia de influencia en la política colombiana. Por ejemplo, su participación fue crucial en el derrocamiento del general Rafael Reyes en 1909 y en las protestas contra la masacre de las bananeras en 1928. Estos movimientos han estado involucrados en la creación de organizaciones como la Federación Nacional de Estudiantes en Colombia, FEC, que ha jugado un papel importante en la reforma educativa y en la política nacional. A partir de este hecho político, Colombia entró en una modernización de Estado y sus instituciones, así como también una valorización de la sociedad desde una perspectiva de derechos. Tanto se instaura un Estado social de derecho que es participativo y pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el interés general de la población, donde se establece la soberanía que reside exclusivamente en el pueblo, que la ejerce directamente o a través de los representantes. Asimismo, reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y la autodeterminación de los pueblos. Con relación a la libertad de reunión, se proclama que el pueblo puede manifestarse pública y pacíficamente, y así constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, difundir sus ideas, programas, pensamientos y opiniones libremente. La persistencia de estos movimientos a lo largo de los años demuestra que la lucha por los derechos y la justicia social es continua. Han sido y serán pieza clave en la construcción de una Colombia más inclusiva y democrática. Quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de los hijos. Mucho se ha hablado en Latinoamérica
y en latitudes del mundo sobre los movimientos sociales. Esto conlleva a que estos movimientos sociales se construyan en base de una oposición, de una negativa a ese gobierno que viene haciendo unas malas prácticas, de un inconformismo social. Y estos movimientos sociales han dejado huella, sobre todo en Colombia. Podemos evidenciar que hoy en día tenemos un gobierno de izquierda progresista, en donde jamás se había pensado que iba a haber un gobierno de tal magnitud. Podemos ver que la llamada izquierda hizo oposición por muchos años, tratando de mostrar ese inconformismo que tenían contra esa línea de gobierno que por más de 230 años habían dominado en Colombia y no habían podido lograr un cambio generacional, un cambio radical como el que ahora tenemos en Colombia. Gracias a todos estos movimientos sociales, gracias a que fueron muy evidentes los malos manejos en las entidades gubernamentales, en los gobiernos de turno, que se logró este estallido social en Colombia. Lo llamamos estallido social porque fue el momento crucial donde se cruzó, a la redundancia, en donde llegó a un límite estas personas que siempre habían estado abajo, que siempre habían estado replegadas, que siempre habían estado detrás, que siempre se habían mantenido al margen de todas estas políticas que por mucho tiempo nos habían atropellado o venían atropellando a una parte de la sociedad. Hoy en día podemos ver que ese gobierno de hace muchos años hoy hace oposición. Hoy salen a las calles a marchar también, como lo hicimos nosotros, pero con una pequeña diferencia. Que nosotros teníamos un pliego de peticiones bien estructurado, en donde nuestras quejas eran quejas que evidencian el abandono del pueblo. Podemos ver que la oposición hoy en día quiere tomar ese camino de los movimientos sociales, pero no con la fuerza que lo hizo en su momento las personas que se sentían replegadas. Gracias a que la ley permite que nos hagamos escuchar, que podamos salir a manifestar pacíficamente, se lograron cambios sustanciales. Y la oposición también puede lograr cambios sustanciales, pero siempre y cuando esas protestas tengan sentido. Fue un placer para nosotros, a mi compañero Ricardo, compañera Carol Parias, y quien les habla, Robinson Riascos, haber presentado para usted este resumen de movimientos sociales. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre.